Durante los últimos años, Estados Unidos ha comenzado a cambiar de una manera silenciosa, pero poderosa. Vecinos que empacan sus cosas sin avisar. Calles que antes estaban llenas y hoy se sienten demasiado grandes. Tiendas que parecían eternas y ahora solo muestran letreros de «en venta». Algo profundo está ocurriendo y no es una casualidad. Millones de personas están abandonando los estados donde vivieron toda su vida, buscando algo que ya no encuentran en su propio hogar. Detrás de cada mudanza masiva hay motivos reales, costos de vida imposibles, servicios públicos que se desmoronan, impuestos que no dejan respirar o industrias que desaparecen de la noche a la mañana. Y aunque los gobiernos intentan mantener una imagen de normalidad, las cifras y las calles cuentan otra historia. Una historia de desgaste, frustración y decisiones difíciles que muchos nunca pensaron tomar. Antes de continuar, si te interesa entender la verdad detrás de la economía y los cambios que están transformando a Estados Unidos, te invito a suscribirte ahora mismo a El Verdadero Estados Unidos. Aquí analizamos lo que nadie explica, con datos claros y contextos reales. Quédate hasta el final, porque hoy descubriremos los 10 estados que están perdiendo más población y las razones que están reescribiendo el mapa del país. 10. Hawái. Hawái siempre fue presentado como el paraíso terrenal, un sueño de playas perfectas, naturaleza intacta y un estilo de vida relajado. Pero en los últimos años ese paraíso se convirtió en un lujo que solo unos pocos pueden mantener. Decenas de miles de residentes se han marchado porque vivir aquí ya no es una opción sostenible. El costo de la vivienda supera múltiples veces el ingreso promedio, los alimentos alcanzan precios absurdos y los salarios llevan más de una década prácticamente congelados. Lo que antes era la imagen internacional del equilibrio entre vida moderna y tradición cultural, hoy revela una tensión profunda que se siente en cada rincón del archipiélago. Detrás de las palmeras, los amaneceres perfectos y el mar cristalino, la vida diaria se ha vuelto un desafío permanente para quienes nacieron aquí. Cada familia describe la misma sensación. Hawái sigue siendo hermoso, pero ya no es accesible. La isla dejó de ser un hogar y se transformó en una vitrina que ellos mismos no pueden pagar. La presión económica se volvió tan asfixiante que muchos residentes viven en habitaciones compartidas o autos estacionados en zonas alejadas. La comida, que siempre fue más costosa por la distancia con el continente, alcanzó niveles impensados, obligando a las familias a elegir entre calidad o cantidad. La crisis de vivienda creó una competencia desigual entre locales y compradores externos que buscan propiedades para inversión, encendiendo un conflicto silencioso pero constante. Sobre todo en las comunidades nativas, el impacto fue devastador. Tradiciones, prácticas familiares y formas de vida transmitidas por generaciones están desapareciendo porque las personas simplemente no pueden permanecer aquí. La identidad cultural del estado se diluye mientras barrios enteros se transforman en zonas dominadas por turistas temporales. El paisaje no cambió, pero la vida en él ya no se siente propia. A esto se suma la sensación dolorosa de que la isla está siendo convertida en un escenario turístico donde los locales sienten que ya no pertenecen. Muchos barrios tradicionales fueron absorbidos por el negocio de los alquileres temporales y las jóvenes generaciones simplemente no pueden formar una vida aquí. Lo paradójico es que la belleza de Hawái sigue intacta, pero la calidad de vida se ha vuelto irrespirable para quienes siempre llamaron hogar a estas islas. Y ahora avanzamos hacia el estado que ocupa la posición número 9, donde el problema no es el costo, sino la ausencia total de oportunidades. 9. Virginia Occidental. Virginia Occidental solía representar la esencia del trabajador estadounidense: minería, esfuerzo físico y comunidades fuertes. Pero esa era quedó atrás. La población lleva disminuyendo de manera constante durante décadas, y la razón central es devastadora. La economía que sostenía al Estado colapsó y nunca fue reemplazada. Muchos residentes trabajan 2 empleos y aún así no logran cubrir las necesidades básicas. Hoy, recorrer el estado es como observar un pasado detenido en el tiempo, donde los edificios industriales abandonados recuerdan la grandeza que alguna vez existió. Las minas cerradas dejaron vacíos que no pudieron llenarse, ni con nuevas inversiones ni con proyectos de reconversión laboral.
Las familias que dependían de este trabajo se encontraron sin alternativas, atrapadas entre la nostalgia y la realidad de un mundo que avanzó sin ellas. La falta de oportunidades se siente en cada conversación con los habitantes. Muchos describen jornadas largas, empleos temporales y salarios que no alcanzan para sostener una vida digna. Las tiendas cierran más temprano, las calles quedan desiertas y cada año son menos los jóvenes que deciden quedarse. La esperanza se volvió un recurso escaso, casi tan difícil de encontrar como los trabajos estables. El deterioro también golpea a la infraestructura crítica del Estado. Las carreteras muestran años de abandono, los sistemas públicos operan al límite y los hospitales enfrentan un futuro incierto por falta de personal y financiamiento. Todo esto profundiza la sensación de que el Estado quedó atrapado en un ciclo del cual no puede escapar, donde cada cierre significa otra familia que prepara las maletas. Las ciudades y pueblos se han ido vaciando lentamente. Escuelas con cada vez menos estudiantes, hospitales cerrados y carreteras en deterioro permanente muestran una realidad que la política local no logró revertir. Aunque su gente es resiliente y orgullosa, la falta de futuro empuja a las generaciones jóvenes a irse para siempre. Y si este estado representa la caída de una industria, el siguiente muestra qué ocurre cuando los impuestos superan los límites de la paciencia de la clase media. 8. Illinois. Illinois, y especialmente Chicago, fue un símbolo de oportunidades durante gran parte del siglo pasado, pero hoy vive una fuga masiva de habitantes. En los últimos años, cientos de miles de personas se han marchado, cansadas de impuestos que parecen no tener techo, deudas públicas que generan más cargas y servicios que no justifican lo que se paga. La combinación de crimen elevado, gastos descontrolados y políticas que no resuelven los problemas diarios ha ahogado la calidad de vida. Las calles de Chicago, que alguna vez se mostraban como ejemplo de crecimiento económico y diversidad, hoy reflejan el desgaste de decisiones acumuladas por décadas. Negocios familiares que sobrevivieron generaciones no pueden sostener el ritmo de impuestos y regulaciones. La clase media, antes columna vertebral del Estado, percibe que cada año aporta más, pero recibe menos. Una ecuación insostenible para cualquier familia que busca estabilidad. A medida que la inseguridad aumenta, muchas comunidades enfrentan dilemas que nunca imaginaron. Las familias organizan su vida alrededor de evitar zonas peligrosas y las escuelas públicas luchan por mantener la calidad educativa mientras pierden estudiantes. Esta combinación de tensión económica y social genera una sensación de incertidumbre permanente que empuja a miles a buscar nuevas oportunidades lejos del Estado. La carga fiscal también impacta en los servicios básicos, que deberían justificar lo que se paga, pero en la práctica no lo hacen. Carreteras en mal estado, tiempos de respuesta deficientes y trámites lentos alimentan la frustración colectiva. Para muchos residentes, el problema ya no son los altos impuestos, sino la falta de resultados visibles que lleven a pensar que ese sacrificio tiene sentido. El resultado es un estado donde la clase media se siente atrapada. Paga más, recibe menos y ve cómo sus barrios cambian sin mejora real. Tiendas que cierran, familias que se mudan y expectativas que se reducen año tras año. Y si Illinois pierde gente por decisiones políticas y económicas, el próximo estado demuestra cómo la naturaleza puede expulsar incluso a los más resistentes. 7. Alaska. Alaska es imponente, hermosa y brutal. Su paisaje majestuoso también es su mayor enemigo. La vida diaria es dura. Alimentos costosos, inviernos interminables, infraestructura limitada y una soledad que no todos pueden soportar. Incluso con el pago anual del fondo petrolero, miles de personas deciden marcharse cada año porque el costo emocional y físico es demasiado alto. Ese contraste entre belleza y desgaste marca la vida en estas tierras remotas. Para muchos, el silencio profundo que domina durante gran parte del año se convierte en un peso constante. La oscuridad que se extiende por largas semanas afecta el ánimo, debilita la rutina y hace que cada día se sienta más pesado que el anterior. Y cuando el clima golpea con tormentas interminables, incluso las tareas más simples se vuelven desafíos agotadores. La distancia es otro enemigo silencioso. Aquí, llegar al hospital más cercano puede significar horas de camino, y abastecerse requiere una planificación rigurosa que pocas personas están dispuestas a sostener. El transporte depende del clima.
las emergencias se resuelven con dificultad y la conexión con el resto del país se siente frágil. La vida moderna avanza, pero en Alaska avanza con lentitud, casi siempre condicionada por fuerzas naturales que no dan tregua. A esto se suma la transición económica. Las industrias tradicionales, como la pesca y la extracción de recursos, ya no generan los empleos de antes. Muchas comunidades que vivían de esos trabajos quedaron atrapadas entre recuerdos de prosperidad y un presente que ofrece muy pocas vías de crecimiento. Los jóvenes, al ver ese panorama, eligen marcharse, y cada partida deja un vacío que se nota en las calles, en las escuelas y en la actividad local. Las industrias que alguna vez sostenían la economía local ya no generan suficientes empleos, y muchos pueblos quedaron a medio camino entre la nostalgia y el abandono. Alaska no falla, simplemente exige más de lo que la gente puede dar. Y mientras Alaska expulsa por frío y aislamiento, el siguiente estado expulsa por algo más sutil, un lujo que ya no vale la pena pagar. 6. Connecticut. Connecticut aparenta estabilidad, elegancia y prosperidad, barrios limpios, buenas escuelas y un estilo de vida asociado a la clase alta. Pero detrás de esa imagen hay algo que la gente ya no puede sostener: un costo de vida desproporcionado para los salarios actuales. El Estado pierde miles de millones en ingresos porque la población, especialmente la clase media, está migrando a lugares más accesibles. Ese contraste entre apariencia y realidad está dando forma a una transformación silenciosa. Las familias que durante generaciones vieron a Connecticut como un símbolo de éxito, ahora sienten que la presión financiera las supera. Cada decisión, desde pagar impuestos hasta mantener un hogar, se convierte en una carga que no deja espacio para ahorrar o proyectar un futuro estable. La elegancia se mantiene, pero el costo de sostenerla se volvió asfixiante. La economía local refleja estas tensiones. Muchos comercios tradicionales enfrentan dificultades porque el consumo disminuye y los costos operativos siguen en aumento. Las ciudades, aunque limpias y bien estructuradas, pierden dinamismo. Es una sensación de movimiento hacia atrás, calles impecables, pero con menos gente, vecindarios cuidados, pero con más letreros de venta, estructuras que lucen bien, pero ya no late en ellas la misma vida. El desgaste también se percibe en las nuevas generaciones. Los jóvenes saben que, para construir un futuro real, necesitan lugares donde sus salarios correspondan al costo de vivir. Por eso buscan estados con mayor flexibilidad económica, con viviendas accesibles y con oportunidades que no exijan sacrificar cada centavo. Connecticut no pierde atractivo estético, pierde viabilidad cotidiana, el factor clave para decidir dónde construir un hogar. Casa tras casa aparece en venta durante meses. Comercios clásicos cierran. Las ciudades pierden vitalidad porque las nuevas generaciones no pueden pagar una vida aquí. Connecticut se volvió un lujo silencioso que pocos pueden mantener. Si este estado se desangra por costos, el que sigue lo hace por pobreza crónica y falta de movilidad social. 5. Mississippi. Mississippi tiene cultura, historia y un sentido de comunidad profundo, pero también tiene los niveles de ingresos más bajos del país, la pobreza más persistente y un desarrollo económico que parece detenido en el tiempo. Muchas áreas carecen de servicios de salud adecuados, acceso a Internet confiable o empleos que realmente permitan progresar. En este estado, la vida cotidiana se desarrolla entre contrastes marcados. Por un lado, se respira una identidad fuerte, arraigada en tradiciones y vínculos familiares. Pero por el otro, la falta de infraestructura moderna convierte actividades diarias en desafíos que en otros lugares parecen sencillos. Las escuelas batallan con recursos limitados y las familias luchan por cubrir necesidades básicas que deberían estar garantizadas. La economía se mueve con dificultad, atrapada en ciclos que nunca terminan de romperse. Muchas áreas rurales sobreviven gracias a empleos temporales o mal remunerados, mientras la tecnología y la innovación avanzan en el resto del país sin llegar aquí con la misma fuerza. Esto crea un estancamiento que desalienta a los jóvenes y empuja a los más ambiciosos a marcharse en busca de horizontes más amplios. El problema no es la falta de voluntad. La gente trabaja, se esfuerza y quiere progresar, pero la falta de oportunidades reales hace que los sueños se sientan lejanos. La movilidad social está prácticamente bloqueada, y las familias quedan atrapadas entre la esperanza de un cambio
y la realidad de un sistema que no ofrece escaleras para subir, solo un suelo que se mantiene igual año tras año. Las oportunidades para los jóvenes son mínimas y muchas familias, aun queriendo quedarse, no ven manera de construir un futuro. Mississippi no expulsa a su gente por falta de amor, sino por falta de herramientas para vivir mejor. Y si Mississippi se ahoga en pobreza, el siguiente estado lucha cada año contra una amenaza que viene del cielo. 4. Luisiana. Luisiana es un lugar lleno de cultura, música y tradición, pero la naturaleza no le da tregua. Los huracanes, las inundaciones y la erosión costera destruyen lentamente la infraestructura, las viviendas y la estabilidad emocional de sus habitantes. Muchas personas ya no pueden costear los seguros, las reparaciones constantes o la incertidumbre continua. Esa lucha constante se siente en cada calle, en cada barrio que intenta mantenerse de pie a pesar de las tormentas que, año tras año, arrancan techos, inundan hogares y rompen rutinas enteras. La gente vive entre sirenas de alerta, evacuaciones improvisadas y el peso emocional de saber que el próximo desastre puede llegar en cualquier momento. La vida se vuelve un ejercicio permanente de resistencia y adaptación. Los costos se acumulan sin piedad. Asegurar una vivienda es casi un lujo, reparar los daños se vuelve una tarea interminable y enfrentar la posibilidad de perder todo de nuevo desgasta incluso a las comunidades más fuertes. En las zonas costeras, el mar avanza lentamente y devora tierras que antes fueron vecindarios completos. Nada es seguro, nada es estable, todo está en riesgo. Las ciudades todavía brillan en época de festivales, pero detrás del carnaval hay cansancio. Un cansancio acumulado de reconstruir, perder, endeudarse y empezar de nuevo. Y mientras Luisiana se hunde literalmente, el siguiente estado se congela en el tiempo y en el clima. 3. Dakota del Norte. Dakota del Norte vivió un auge petrolero que prometía un futuro brillante. Pero cuando esa burbuja reventó, la población comenzó a desaparecer. La vida aquí es extremadamente fría, aislada y dependiente de industrias que ya no generan suficientes empleos. Muchas ciudades parecen congeladas no solo por el clima, sino por la falta total de movimiento económico. Las temperaturas implacables se sienten como un muro invisible que limita la vida diaria. Los inviernos interminables obligan a permanecer en interiores durante semanas, mientras el viento corta la piel y convierte cada traslado en un desafío. La vida social se reduce, las oportunidades laborales se estancan y el invierno domina incluso en el alma de quienes intentan quedarse. En medio de ese panorama, los efectos del auge petrolero perdido son visibles en cada esquina. Pueblos que alguna vez estuvieron llenos de trabajadores ahora muestran calles vacías, negocios cerrados y viviendas abandonadas. Lo que antes parecía crecimiento sostenido se convirtió en una quietud inquietante, una sensación de que todo quedó detenido en un pasado que ya no volverá. La gente que se queda suele hacerlo por familia o tradición, pero las nuevas generaciones buscan lugares donde puedan vivir sin enfrentar temperaturas extremas y oportunidades limitadas. Y si Dakota del Norte ahuyenta por frío, el siguiente estado lo hace por impuestos que queman. 2. Nueva Jersey. Nueva Jersey está estratégicamente ubicado, tiene buenos servicios y está cerca de los mejores centros urbanos del país, pero el precio es demasiado alto. Impuestos exagerados, alquileres inmanejables y costos de vida que hacen que miles de familias busquen alternativas más razonables. La gente no se va porque odie el Estado, se va porque ya no puede costearlo. Cada hogar vive bajo una presión económica constante. Los salarios pueden ser buenos, pero parecen desvanecerse en cuanto llegan los recibos de vivienda, transporte y servicios básicos. El sueño de vivir cerca de las grandes ciudades se vuelve, para muchos, una carga que crece cada año y deja menos espacio para la estabilidad financiera. Los negocios también sienten el impacto. Muchos dueños se enfrentan al dilema de subir precios para sobrevivir o cerrar definitivamente. Las calles mantienen su apariencia próspera, pero bajo esa superficie hay preocupación, frustración y una sensación generalizada de que el equilibrio ya no es sostenible. El costo de pertenecer supera cualquier beneficio. Muchos trabajadores terminan atrapados en un equilibrio imposible entre buenos ingresos y gastos desbordados. La nostalgia ya no alcanza para justificar quedarse. Y ahora llegamos al número 1. El territorio que más población ha perdido en toda la última década.
1. Puerto Rico. Puerto Rico es un paraíso natural, una joya cultural y un territorio con espíritu inquebrantable. Pero también es un lugar donde la infraestructura colapsa, la electricidad falla, los salarios son extremadamente bajos y las crisis naturales golpean sin descanso. La mitad de la población vive con ingresos que no permiten cubrir necesidades básicas. En cada rincón de la isla se ve la resiliencia de su gente, pero también el agotamiento de enfrentar problemas que se repiten sin una solución real. Los apagones constantes interrumpen la vida diaria. Los hospitales operan con recursos limitados y los estudiantes intentan estudiar en escuelas deterioradas. La belleza del entorno contrasta con un sistema que no logra sostener a sus habitantes. La incertidumbre se suma a las dificultades económicas. Los huracanes devastan lo que se reconstruyó con esfuerzo, la infraestructura tarda años en recuperarse y las oportunidades laborales no alcanzan para todos. Las familias viven entre la esperanza de un cambio y la necesidad urgente de buscar estabilidad fuera de la isla. A esto se suma la falta de representación política real. Puerto Rico depende del gobierno federal, pero no tiene voz para decidir su futuro. Durante más de una década, cientos de miles de personas han partido porque simplemente no pueden esperar a que el sistema cambie. Este no es un éxodo por falta de amor, es un éxodo por supervivencia. ¿Crees que esta migración masiva es el inicio del colapso del sueño americano o una reconfiguración donde la gente busca libertad en otros lugares? En tu opinión, ¿qué estado será el próximo en perder población de manera acelerada? Cuéntamelo en los comentarios. Tu perspectiva ayuda a construir esta comunidad. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está ocurriendo en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video. Nos vemos en el próximo análisis.